Vamos a proceder con la calibración de las cámaras Bullet termográficas duales IP de Saphir. Para comenzar, hacemos clic en la parte de configuración. Una vez dentro del menú, iremos a la parte de tipo de recurso VCA y nos aseguraremos de que tenemos seleccionada la función de termometría corporal. En el caso de que se encuentre seleccionada la parte de medición para la temperatura, tendríamos que cambiar la termometría corporal, aplicar en guardar, la cámara se reiniciaría y una vez que la cámara vuelva a estar operativa, ya podríamos seguir con el resto de parte de configuración. Una vez terminado esto, iríamos a la parte de local. En esta parte activaremos las distintas reglas que necesitamos utilizar para aplicar la termometría corporal. De igual forma, mostraremos que la información aparezca en la pantalla de la cámara que estamos realizando la medición de temperatura y también sobre las capturas. Como podéis ver, este clic se utiliza para mostrar la información sobre las reglas en la parte de la captura y de igual forma en esta parte mostraríamos la información de la temperatura en el display. Haríamos clic en guardar y nos iríamos a la parte de configuración de termometría corporal. Comenzando por la cámara 1, que normalmente es la parte óptica, haremos clic en activar medición de temperatura y en la parte de que muestre la información de la temperatura en la secuencia. De igual forma nos tendríamos que asegurar que la emisividad está comprendida en 0,98 y que la distancia de detección es la distancia que tenemos desde la cámara hasta el objetivo. En esta parte se recomienda hacer uso de la guía de instalación de Saphir para, dependiendo del tipo de cámara que hayamos utilizado, pues las distancias de detección serán distintas, ¿vale? Una vez seleccionado todo esto, iríamos a la parte de configuración de termometría corporal y de igual forma habilitaremos la detección de rostros y le diremos que nos muestre la temperatura en pantalla, ¿vale? Ahora pasaremos a la parte de calibración. En primer lugar, lo que tenemos que seleccionar es el área de detección, dentro de las reglas que le hemos dicho que nos muestre anteriormente. Entonces, para eso dibujaremos un área dentro de esta zona. ¿Vale? Y ahora dibujaremos las distancias interpupilares máximas y mínimas. Es recomendable siempre hacerlo entre dos personas. Así que cuando una persona la tengo puesta en escena, la otra persona está controlando el software con el que vamos a realizar la configuración. En este caso se trata de la interfaz web de la propia cámara. En primer lugar, dependiendo de la cámara que hayamos utilizado, nos fijaremos en los rangos de detección que tenemos. Entonces, para seleccionar las distancias interpupilares máximas, lo que haremos es que la persona se pondrá frente a la cámara lo más cerca posible. Es decir, por ejemplo, en una cámara de 10 milímetros de lente, en el cual las distancias de detección están comprendidas entre 2 y 6 metros, en primer lugar la persona se pondría a una distancia de 2 metros desde la cámara, seleccionaremos la cara de esa persona a esos 2 metros de distancia, ¿vale? Y esa persona se iría al final de la escena y a 6 metros de distancia, en este caso con la cámara de 10 milímetros. Seleccionaríamos igualmente la cara de esa persona al fondo de la escena y haríamos clic en guardar. De este modo tendríamos toda la parte de calibración hecha. Ahora hay un pequeño añadido en cuanto tengamos una instalación con un blackbody incluido. Si ese es nuestro caso, en el cual tenemos un blackbody incluido en la instalación, seleccionaríamos en esta parte la cámara 2 y haríamos clic en la parte de habilitar blackbody. Moveríamos este punto a la parte donde tengamos nuestro blackbody instalado, ¿vale? Y dibujaríamos un área de detección. De igual forma, pondríamos la distancia a la cual tenemos instalado el blackbody desde la cámara, a qué temperatura está radiando el blackbody y una emisividad con la que nuestro blackbody está emitiendo, ¿vale? Normalmente, como habéis visto, lo que radia la piel humana es aproximadamente entre 0,97 o 0,98, ¿vale? Entonces normalmente nuestros blackbodies lo que emiten es con esa emisividad a 0,97. Siempre tenemos un pequeño margen de tolerancia, pero es muy escaso. No, apenas vamos a tener variaciones de 0,02, ¿vale? Por último, llegamos a la parte de compensación de temperatura corporal. Aquí siempre es recomendable dejarlo en automático, pero si tengo una situación en la que la escena en su temperatura ambiente es un poco irregular o no es muy constante, ¿vale? Entonces podemos realizar lo siguiente. Se recomienda tomar la medida de la temperatura de hasta 5 personas.
con un termómetro médico de precisión. Entonces anotaremos la temperatura de esa persona y de igual forma mediremos a las mismas personas con nuestra cámara termográfica. Aplicaremos la diferencia entre ambas, entre tanto la que hemos medido con el termómetro como la que hemos medido con la cámara, y esa diferencia de temperatura en cuanto a las 5 mediciones que hemos realizado, aplicaremos una media. Ese valor de media que nos haya dado como resultado es el que introduciremos en esta parte de compensación de temperatura corporal, ¿vale? Esto lo utilizamos para poder ayudar a la cámara en caso de que el ambiente sea muy irregular o apenas sea estable o constante. Ahora vamos a pasar a la parte de configuración o gestión de eventos en nuestro software de monitorización. Esta sería la interfaz que podríamos ver en nuestro software de monitorización para la solución 2, cámara termográfica dual IP de SAFIR. ¿Vale? Recordamos que tenemos una resolución de 384 por 288 y una precisión de más o menos 0,5 grados centígrados. Esta sería la interfaz que un usuario vería para gestionar los distintos tipos de eventos. Vamos a proceder con una simulación de fiebre. En primer lugar, haremos una detección de temperatura normal. Normal temperature. Como podéis ver, envía un mensaje en el que nos da la siguiente información de que la temperatura actual es de 36,9 y no excede en ningún momento la temperatura que habíamos preconfigurado como alarma en la parte del web server de la propia cámara, ¿vale? Ahora vamos a proceder con una simulación de fiebre. Vamos a generar un evento por aumento de temperatura. Abnormal temperature. Como veis, el mensaje que nos emite es distinto, ya aparece como una alarma en el que nos dice que la temperatura sí que ha excedido de la que hemos preconfigurado. Ahora vamos a proceder con una simulación sin mascarilla. Normal temperature. Vale. Como veis, en nuestro software de PC, para que podamos apreciar la diferencia respecto a nuestro software de grabador, aquí no hay diferencia de si una persona lleva mascarilla o no. En esta parte tenemos una interfaz de cara al usuario más vistosa en nuestro software de SAFIR Control Center. En este caso, lo que vamos a poder tener es una combinación de los eventos que se están produciendo, tanto si generamos o no alarma por sobretemperatura, como eventos por temperatura normal. Si incluso añadimos un equipo de reconocimiento facial, podríamos obtener también otro tipo de informes como si lleva mascarilla o no lleva mascarilla en directo, de igual forma que podemos obtener con el propio equipo grabador, pero únicamente si tenemos el reconocimiento facial conectado en nuestra red y añadido en esta parte del software. Como vais a poder ver, en el momento en el que una persona me pueda generar alarma por una temperatura, ¿vale?, aparecerá en pantalla y podré monitorizarlo de otro tipo de forma. Igualmente podré hacer un face capture, como podéis ver abajo, y añadir esta imagen si quiero a la base de datos de mi equipo, en caso de que tenga conectada el equipo con reconocimiento facial. Vamos a proceder con una simulación de temperatura sobre la interfaz del grabador SAFIR de reconocimiento facial. A diferencia del software de PC, aquí ya tenemos un tercer añadido. Aparte de generarnos un evento por una temperatura normal o por una sobretemperatura, también nos indica en ese tipo de evento si el usuario que está pasando por esa escena lleva o no mascarilla. Vamos a poder verlo. Primero vamos a simular un escenario en el que se produce con temperatura normal y sin mascarilla. Normal temperature. Como podemos comprobar, nos dice que la temperatura es normal, ¿vale?, y que el usuario no lleva mascarilla. En la parte de gestión de eventos vamos a poder simular distintos tipos de eventos en función de la alarma que podamos recibir, ¿vale? Ahora vamos a generar otro tipo de evento similar, pero en este caso con que el usuario sí que lleve mascarilla. Normal temperature. Como podemos apreciar, aquí también se establece una temperatura normal y además entra en juego el reconocimiento facial. Como podemos ver, tanto con la imagen de mascarilla como la imagen sin mascarilla está aplicando el reconocimiento facial. Tiene la información suficiente en escena para poder aplicar reconocimiento facial. Ahora, por último, vamos a simular una simulación de fiebre, ¿vale? Vamos a aumentar la temperatura de la cara y vamos a generar un evento por alarma de sobretemperatura.
Abnormal temperature. Como podemos comprobar, el mensaje aquí ya cambia. Ya nos está avisando de otro color, sobre todo para poder avisarnos de que la persona que acaba de pasar tiene una temperatura elevada. Por otro lado, como comentaba, podemos generar otro tipo de eventos, como activaciones de relé. También podemos generar mensajes audibles que tiene preconfigurados el propio equipo y sacarlos por la salida de audio que tiene el equipo. Todo ese tipo de evento lo vamos a poder gestionar desde el propio grabador. Es importante que si queremos aplicar el reconocimiento facial para un departamento o para una empresa de forma controlada, todas esas personas estén almacenadas en la base de datos. El equipo, si la persona no está almacenada en base de datos, lo va a poder analizar de igual forma. La única diferencia es el mensaje que te transmitirá, sino que te dirá que esa persona que ha entrado o ha reconocido la cámara no está en base de datos, por lo tanto no se produce un match entre la comparación de esa persona.